1994, año que se pensaba en México que la crisis se había desterrado de una vez por todas, donde se creía que un gran cambio en aspectos políticos sucedería. Año que se creía que México incrementaría la economía y podría entrar dentro de las mejores economías del planeta y países de primer mundo. ¿Pero qué falló? La crisis de mayor consideración, previa a la de 1994, fue la de 1982. A partir de 1981, las condiciones macroeconómicas en México cambiaron. Los precios del petróleo empezaron a disminuir y los capitales a salir. Las tasas de interés sufrieron un alza a nivel internacional, lo que hizo más atractiva la salida de capitales. Además, casi la mitad de la deuda externa del país vencía en 1982. Para marzo de ese año, la situación fue insostenible y la paridad cambiaría. Pasó de 24.51 a 57.18 pesos por dólar. El gobierno anunció distintas medidas de emergencia, como el congelamiento de cuenta en dólares seguido por su conversión a moneda nacional a precio por debajo del mercado. 2. Recortes de los subsidios. 3. El aumento del 30% a los salarios mínimos. 4. Finalmente se decidió nacionalizar la banca. En cuanto al sexenio del presidente Miguel de la Madrid, se inició con un ambiente económico desfavorable. Las finanzas públicas eran altamente frágiles, existía un desgaste en la cuenta corriente, el tipo de cambio estaba subvaluado y se reproducían constantes renegociaciones de la deuda pública y privada. Todos estos elementos propiciaron, entre otras consecuencias, un deterioro en el nivel de la vida de la población y una creciente fuga de capitales. El gobierno trató de restaurar la estabilidad financiera con la reducción del déficit en las finanzas públicas y mediante una devaluación monetaria. Además, se buscó implantar a un nivel de austeridad en el régimen fiscal. Con esta política económica se respondía a parte de las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional para la concesión de un préstamo por $4.000 millones. De esta manera comenzaría una política crediticia favorable a los intereses mexicanos. A pesar de todas estas medidas, el país continuó en una baja económica. Fueron muchos los factores que le explican. Entre los más importantes encontramos los sismos de 1985, la caída en los precios internacionales del petróleo de 1986 y el desplome de la Bolsa Mexicana de Valores de 1987. 1994, quien incrementó el gasto fiscal a niveles históricos antes de terminar su mandato. Mientras el peso mexicano se sobrevaluaba, el déficit elevado pudo reducir el flujo de inversiones y la generación de puestos de trabajo, motivo por el cual se decidió alentar las inversiones privadas en lugar de mantener la actividad estatal sin el adecuado control. Esta administración privatizó la banca nacional, la cual estaba en manos del Estado y había sido intervenida apenas 12 años antes por el presidente José López Portillo. Los fondos provenientes de estas ventas y de otras compañías del gobierno se invirtieron en la infraestructura necesaria para incrementar la productividad del país y alentar las inversiones que generarían nuevos puestos de trabajo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. La popularidad y credibilidad de Salinas alcanzaron niveles altos, ya que el crecimiento económico era estable, y la baja inflación hizo que muchos políticos y medios afirmaran que México estaba a punto de convertirse en país de primer mundo. Y de hecho, fue la primera de las naciones recientemente industrializadas en ser aceptada en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en mayo de 1994. No obstante, era un hecho conocido que el peso mexicano estaba sobrevaluado, al menos un 20%, pero la vulnerabilidad económica no era bien conocida o era minimizada por los políticos y los medios de comunicación. Esta vulnerabilidad se agravó por varias decisiones de política macroeconómica y otros eventos durante el año de 1994. En 1994 fue el último año del sexenio de Salinas, quien siguiendo la tradición del PRI en cada año de elecciones, inició un gasto gubernamental increíblemente alto en obras públicas, lo cual se tradujo en un déficit histórico. Para poder mantener este déficit de cuenta corriente histórico, un 7% del Producto Interno Bruto, Salinas emitió los tesobonos, un tipo de instrumento de deuda que aseguraba el pago en dólares en lugar de pesos mexicanos.
El decreto de los tesobonos se publicó en el Diario Oficial el 27 de junio de 1989. En este mismo año se realiza la primera emisión por un monto de $10 millones, con un plazo de 182 días y una tasa nominal al vencimiento de 34.5% anual. México experimentó, común en esos días, prácticas bancarias no reguladas que permitieron la obtención de créditos en exceso que luego fueron de difícil recuperación. Algunos miembros de la familia de Salinas fueron acusados de transacciones ilegales. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, favorito para las elecciones, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado el 23 de marzo de 1929. Esto provocó que el saldo de los tesobonos se situara en 7.049 millones de pesos. Esto fue un incremento del 83% respecto al de diciembre del año anterior, y unos meses después, José Francisco Ríos Massieu, secretario general del PRI, quien también fue asesinado el 28 de septiembre. El EZLN, una rebelión insurgente de Chiapas, le declaró la guerra al gobierno el 1 de enero. Aunque el conflicto armado terminó 2 semanas después, las inconformidades y peticiones de los insurgentes eran causa de preocupación, especialmente para los inversionistas. Estos dos últimos eventos y el creciente déficit de cuenta corriente alimentado por la demanda del consumidor y el enorme gasto gubernamental alarmó a los inversionistas que habían comprado los tesobonos, principalmente ciudadanos mexicanos y algunos extranjeros, quienes los vendieron rápidamente, vaciando las reservas internacionales del Banco de México, las cuales de por sí se encontraban en niveles muy bajos. La política ortodoxa que debía realizarse ante tal situación era incrementar las tasas de interés, permitiendo que la base monetaria se contrajera para evitar que más dólares siguiesen siendo extraídos de las reservas rápidamente. La crisis que sufrió México fue causada en gran medida por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. En esta época parecía un buen lugar para invertir, y fue justamente lo que aprovechó el presidente Carlos Salinas de Gortari para financiar su gobierno. Esto se hizo a través de tesobonos y CETES. Estos bonos eran una especie de deudas a corto plazo. Se compraban y vendían en pesos, pero estaban protegidos contra los efectos de una posible devaluación. Al cotizarse en dólares, al momento de cambiarlos a pesos, se pagaban al tipo de cambio vigente. Esto era para prevenir la devaluación monetaria. Sin embargo, dado que era un año de elecciones, en ese entonces consideradas las más transparentes del país y las primeras con observaciones internacionales, y ya que el resultado hubiera sido distinto si había una desaceleración económica, el Banco de México decidió comprar deuda mexicana para mantener la base monetaria e impedir que las tasas de interés incrementaran, lo cual, a su vez, causó una mayor fuga de dólares de las reservas internacionales a niveles históricamente bajos, que llegarían a $9.000 millones. A modo de comparación, en 2005 llegaron a $70.000 millones, arrastrados desde crisis anteriores. Las crisis eran inevitables y terminar con la paridad fija del peso tan solo eran muchas de las correcciones que tenían que realizarse. No obstante, aún después de las elecciones, durante los últimos 5 meses antes de la toma de posesión de Ernesto Zedillo, la administración de Salinas no realizó ningún ajuste. Algunos críticos sugieren que Salinas quería mantener su popularidad, ya que buscaba el apoyo internacional para su candidatura a director general de la Organización Mundial de Comercio. Salinas, por su parte, argumenta que había hablado con Zedillo para compartir la devaluación entre las dos administraciones y que Zedillo decidió tomar la carga del ajuste económico en su totalidad. Durante la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, los hechos donde la crisis estalló sucedieron de esta manera. Zedillo tomó posesión el 1 de diciembre de 1994. Unos cuantos días después tuvo una reunión con varios empresarios mexicanos y extranjeros comentando sobre la devaluación que vendría, la cual solo planeaba subir la banda de la tasa de cambio fija un 15%, hasta los 4 pesos por dólar, de 3.4 pesos que se encontraba en promedio en ese año, así como terminar con muchas de las prácticas económicas no ortodoxas como la compra de la deuda ante la situación del país, y así detener la fuga de dólares de las reservas internacionales. Los críticos del gobierno de Zedillo argumentan que,
Aunque la devaluación era necesaria y económicamente coherente, se manejó incorrectamente en términos políticos. Al haber anunciado sus planes de devaluación, muchos extranjeros retiraron sus inversiones, agravando los efectos de la devaluación, sin poder mantener la nueva banda de la tasa de cambio a principios de 1995. La administración de Zedillo decidió establecer el sistema de libre flotación del peso, el cual llegaría a 7.20 pesos por dólar en tan solo una semana. Cuando el dólar dejó de ser controlado por el gobierno, el peso perdió la mitad de su valor, hecho que ocasionó que las deudas en dólares no pudieran ser pagadas. Las decisiones de Zedillo, principalmente la de anunciar la devaluación a los inversionistas y el establecer el sistema de libre flotación, fueron el error de diciembre, de acuerdo con el expresidente Salinas de Gortari. Durante 2 años, el efecto dragón y sus secuelas constituyen el fenómeno dominante del panorama económico internacional, frenando y revirtiendo la dinámica de expansión cíclica del comercio y la producción mundial observada desde fines de 1995, y amenazan las perspectivas de evolución de la naciente economía global y los procesos de integración regionales. En los meses recientes, de inicios de 1999 a la fecha, el efecto dragón en particular pareciera dispararse en medio de una crisis económica internacional que, rebasando las fronteras de Asia-Pacífico, se ha reafirmado propagándose primero hacia Rusia y luego hacia América del Sur. Las repercusiones sociales que tuvo esta crisis fueron incalculables. En muchos casos se tradujeron en pérdidas económicas para las familias. Muchos perdieron casas y autos que habían adquirido en contratos con tasa variable. Otros lo perdieron todo. El sentido de pérdida de un futuro para el país se hizo al considerarse esta crisis económica como el final de la clase media, así como de las comodidades y privilegios que hasta ese momento tuvo dicho sector de la población nacional. Otra medida de catastróficas repercusiones en las condiciones de vida de los mexicanos fue quitarle 3 ceros a la moneda. La percepción que generó esta decisión del sexenio salinista se tradujo en una estrategia meramente política, o incluso cosmética. El Estado mexicano justificó esta medida como estrategia de tipo administrativa. La paridad del dólar con el peso se convirtió de un dólar igual a 3.417.8 pesos, aproximadamente, a un dólar igual a 3.41 nuevos pesos. La capacidad económica de los mexicanos vivió una etapa de espejismo financiero. La crisis que sufrió México fue causada en gran medida por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. En esta época parecía un buen lugar para invertir, y fue justamente lo que aprovechó el presidente Carlos Salinas de Gortari para financiar su gobierno. Esto se hizo a través de tesobonos y CETES. Estos bonos eran una especie de deudas a corto plazo. Se compraban y vendían en pesos, pero estaban protegidos contra los efectos de una posible devaluación. Al cotizarse en dólares, al momento de cambiarlos a pesos, se pagaban al tipo de cambio vigente. Esto era para prevenir la devaluación monetaria. El 3 de enero se informó acerca del acuerdo para superar la emergencia económica. Este acuerdo consideró elementos que afectaron directamente a México, pero también a Estados Unidos. El 8 de enero de 1995, José Ángel Gurría, secretario de Relaciones Exteriores, viajó a Japón para pedir su apoyo contra la caída del peso. Gurría se entrevistó con el viceprimer ministro Yohei Kono y con funcionarios del Banco de Japón y del Banco de Exportaciones e Importaciones. La prensa japonesa reveló entonces que el Banco de Japón estaba dispuesto a ofrecer un préstamo de $500 millones y 1,000 millones a través del banco para acuerdos internacionales. México solicitó también un préstamo por $1,200 millones a los bancos de Tokio, Industrial Japonés, Sumitomo y Fuji. Vale la pena enfatizar que esos contactos los llevó a cabo el secretario de Relaciones Exteriores. Las decisiones de Serra Puche le abrieron un espacio de acción importante a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por otro lado, el 9 de enero, el Banco de México presentó la nueva política con la que transmitiría regularmente el estado y las variaciones de las reservas internacionales. Esta reforma tenía como objetivo recuperar la confianza y los canales de comunicación con los inversionistas nacionales y extranjeros. Como respuesta,
Ese mismo día se anunció el retiro de 583 millones de dólares del acuerdo financiero de Norteamérica, 500 millones de Estados Unidos y 83 más del Banco de Canadá. El Banco de la Reserva de Nueva York intervino en los mercados comprando pesos para apoyar a México. El 11 de enero, los presidentes Zedillo y Clinton sostuvieron una conversación telefónica en la que este último se comprometió a ayudar a México, puesto que ello constituía también un interés estratégico y económico de los Estados Unidos. En esa conversación, dijo que el programa económico de Zedillo contaba con el apoyo del FMI y que había instruido al Departamento del Tesoro para que trabajara juntamente con la Reserva Federal. En principio desarrollaban un plan y se preparaban para extender la fecha de caducidad de los créditos otorgados a México, así como para aumentarlos. Ese mismo día, Clinton declaró que la devaluación era inevitable y que México tenía que corregirla porque el gobierno tenía una déficit fiscal muy grande. También criticó a los opositores del TLCAN, diciendo que había sucedido exactamente lo contrario a sus predicciones, ya que Estados Unidos no se volvió más pobre ni México se volvió más rico. Las reacciones no se hicieron esperar, y Jesse Helms, presidente del Comité de las Relaciones del Senado, afirmó que cualquier ampliación de la ayuda a México debería discutirse primero en el Congreso, además de calificar al gobierno mexicano como corrupto. El 18 de enero, el presidente Clinton recalcó que era necesario apoyar a México por la crisis que podría ser contagiosa para otros mercados emergentes y que miles de trabajadores estadounidenses podrían estar en peligro. De esa forma, Estados Unidos protegía sus fronteras y salvaguardaba la democracia y la estabilidad económica en el continente. Estados Unidos impuso fuertes condiciones al gobierno mexicano, mismas que se justificaron explícitamente de la siguiente manera. Se presentan condiciones no para manipular su economía ni para infringir su soberanía, sino para actuar responsablemente y poner en orden la primera. Además, en Estados Unidos, el gobernador del Banco de México, Miguel Mancera, y Alan Green se reunieron a puertas cerradas con los líderes del Congreso. Ni los congresistas ni las sociedades mexicanas y estadounidenses estaban al corriente de los detalles de la negociación gubernamental. Desconocían los acuerdos y las razones que lo fundamentaban. Se hablaba solo de grandes cifras. De ahí que el Congreso de Estados Unidos mostrara su descontento al apoyo a México. Para evitar mayores malentendidos, el presidente Clinton dirigió un mensaje al pueblo estadounidense el 20 de enero. En él explicaba que se trataba de un asunto de interés nacional que podría afectar a millones de compatriotas si no se actuaba con prontitud y acierto. México, gran mercado para sus exportaciones, comparte con los Estados Unidos una frontera de más de 3.000 kilómetros, así que, como efecto de la crisis, el flujo de inmigración ilegal podría incrementarse más de 30%. Por si fuera poco, México era el modelo a seguir para las economías emergentes. En ese mensaje, Clinton no dejó duda de que el pacto estaría respaldado por las ganancias petroleras mexicanas. Finalmente, el 31 de enero se llegó a un acuerdo. Los líderes de las fracciones del Congreso estadounidense decidieron que el presidente ejerciera su facultad de utilizar los fondos ESF para brindar ayuda a México. Estados Unidos impondría fuertes restricciones a cambio del préstamo, al tiempo que el Fondo Monetario Internacional anunciaba que incrementaría en 10,000 millones de dólares la ayuda. Por ende, el préstamo ascendía a 17,800 millones de dólares. Además de todo ello, los bancos centrales de otras naciones decidieron adicionar 5,000 millones de dólares a la ayuda ofrecida originalmente. Por esa razón, el monto se incrementaba a 10,000 millones de dólares por medio del Bank for International. El ESF contaba con 25,000 millones de dólares, de los cuales se utilizarían 20,000 millones para México y se guardarían 5,000 millones para cualquier emergencia que tuviera el dólar. Se subrayó también que 700,000 empleos en Estados Unidos dependían de manera directa de las exportaciones de México, pues si la ayuda se estimara reducida, Argentina y Brasil salieron también al rescate de México, aportando 1,000 millones de dólares, y Canadá se hacía presente con 1,000 millones adicionales. El Banco Mundial anunció que se sumaría al esfuerzo y que prestaría a México 2,000 millones de dólares. Esta crisis, en resumen, se gestó
tarifas de la gasolina, de los energéticos y de bienes públicos. Por otra parte, una de las consecuencias de la crisis económica fue la morosidad en carteras de crédito vencidos a los deudores que no estuvieron en capacidad de pagar, debido a la alza de las tasas de intereses en sus créditos. Para estabilizar el sistema financiero se creó una estrategia en apoyo al sistema bancario y se realizaron reformas para permitir una mayor participación extranjera en los bancos nacionales. Además, se implementó un esquema de reestructuración de cartera por medio de unidades de inversión. El gobierno de Ernesto Zedillo concluyó en noviembre del 2000. Aunque no fue responsable del desequilibrio financiero heredado por su predecesor, su torpe manejo político al advertir un poderoso grupo de inversionistas sobre el plan de devaluar precipitó una de las crisis financieras del siglo XX conocidas como efecto tequila. ¿A qué se dedicaba? Pues en aquel tiempo estuve 3 años de contrato en la Marina. Duré nomás mi contrato en la Marina por 3 años. ¿Su familia a qué se dedicaba? En aquel entonces pues yo era soltero, yo era el sostén de la familia. Únicamente pues ellos dependían de mí. Económicamente, ¿cómo considera usted que vivía? ¿Estable o...? Bueno, pues dentro de eso pues sí era algo estable porque lo que realmente nos pagaba ahí la Marina pues era solvente y sí vivía más o menos bien. ¿Qué se dedicaba o su familia a qué se dedicaba? Bueno, en ese entonces yo era estudiante de la universidad. Mis padres son originarios del municipio de Santa Rosa y mi padre es mecánico y aparte pues ejidatario, sus tierras. Económicamente consideraba que en ese entonces su estabilidad económica era estable, por así decirlo. Bueno, como te menciono, yo era estudiante, dependía de mis papás y yo en lo que puedo ver de ellos, pues con su oficio de mi papá, que es mecánica y el campo, pues yo veía que estábamos bien, o sea, todo teníamos, lo indispensable, lo necesario. Para en ese